aquí. A ver, entonces, como te dije, voy a ir en orden de los ejercicios que he puesto aquí. Pues me has de decir que algunos ya están repetidos, y no es que están repetidos, sino que pedíamos otras cosas antes. Por ejemplo, aquí, en un inicio pedimos que esta función sea continua. Entonces, nosotros ya vimos que esta función era continua. Es decir, vamos, como te dije, esta va a ser una sesión netamente de ejercicio. Entonces, vamos viendo el problema número 1. Entonces, para ver la continuidad de una función, nosotros ya sabíamos, de hecho lo vamos a hacer súper rapidito, porque casi nosotros no nos quita nada de tiempo. Si tenemos aquí una funcioncita, me dice determine si esta función es continua. Ah, ya, entonces yo digo f de x, y es continua, en, en este caso me piden el punto 0, 0. Sí, bueno, el límite de la función cuando yo me acerco a x, y, cuando x, y tiende a 0, 0 de la función f de x, y, es igual a la función evaluada en 0, 0. Entonces, lo primerito que nosotros vemos es que es igual a la función evaluada en 0, 0. Es decir, le entrego esta función el punto 0, 0, y digo, bueno, en este caso, aquí veo si es que utilizo la primera expresión, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Eso es diferente de 0? No, esto es falso, entonces por lo tanto no uso esa. Vengo acá, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Esto es igual a 0? Sí, entonces por lo tanto lo que me va a entregar la función cuando yo le dé el punto 0, 0 es 0, perfecto. Ahora bien, simplemente vamos a verificar si luego, ¿qué verificamos? Si es que el límite, lo voy a poner aquí para no andarlo copiando, si es que el límite existe. Ah, entonces vamos a tener el límite cuando x, y tiende a 0, 0. ¿De qué función? En este caso, cuando yo me voy acercando por todos los puntos que sean, date cuenta que esta condición de aquí la puedo reescribir simplemente los únicos puntos que cumplen que x al cuadrado más y al cuadrado sea igual a 0 es el 0, 0. Ah, entonces perfecto, es como que si me estuvieran diciendo aquí x, y igual a 0, 0 y aquí como los x, y distintos de 0, 0. Ah, entonces una vez que yo tengo esto en mente, entonces digo, bueno, yo me voy a ir acercando al 0, 0 por medio de esta funcioncita de aquí. Ah, ¿verdad? Tengo 3, x al cuadrado, y, menos y al cubo, sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando usualmente yo veo expresiones que conllevan x al cuadrado más y al cuadrado, ¿qué cosa? Con polares directamente. Perfecto, polares. Uno piensa un cambio de variables que en específico es el cambio a polares. ¿Cuál es ese cambio? X igual r coseno de teta, y igual r seno de teta, de donde sabemos que r es entonces x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora bien, se analiza la tendencia. Si x, y tiende a 0, entonces r tiende a 0, porque simplemente cojo, bueno, aquí era 0, 0. Si x tiende a 0 y y tiende a 0, sustituyo acá y eso me va a dar que ahora r tiende a 0. Entonces, utilizando el cambio, tenemos ahora que el límite, cuando r tiende a 0, ¿de qué? De 3, r cuadrado, Una duda, coseno cuadrado de teta, dime. límites los números los podía sacar porque son constantes. O sea, directamente solo tomar las variables x y luego, obviamente, al final, luego que haga todos los límites, multiplicarlo por ese 3, digo. Sí, lo podría, sí, sí, lo puedes hacer. O sea que si me dices que, por ejemplo, este 3 sale de, si tú quieres sacar las constantes, los límites, sí lo puedes hacer. De hecho, las propiedades de los límites que tú tenías en cálculo de una variable aquí son los mismos. Si tú tienes la suma de dos límites, digo, la límite de la suma de dos funciones es la suma de los Ah, límites, lo mismo para la resta, lo sí, mismo para la multiplicación. sí, 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 me acuerdo. Lo que pasa es que no, vi cálculo hace tiempo, ven. Por eso te pregunto, no me acuerdo tanto. O sea, no, no, Ah, sí, no, sí, o sea, si puedes sacar bueno, en este caso no la podría sacar como tal, porque no, porque está restando. Debería ser una eh, multiplicación enteramente. sí, 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 sí. bien, Entonces, no, ahí sí no lo podría sacar. claro. Pero ese 3 no te afecta, realmente no te está afectando en nada. Puede Ah, estar ahí quietico y no pasa nada. solo preguntaba, pues no me acordaba muy bien de eso, pero sí, con los límites se puede hacer eso. Si es multiplicación, claro está. Ah, ya, perfecto. Perfecto, no, está correcto, está correcto. Para ir recordando. Entonces, aquí tendríamos r al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, coseno al cuadrado de teta. Aquí r por seno de teta menos r al cubo, seno al cubo de teta sobre, en este caso, x al cuadrado más y al cuadrado es r al cuadrado. Esto sería igual al límite cuando r tiende a 0. Si te das cuenta aquí, este r que yo tenía, este r cuadrado con este r se me hacía r cubo. Y puedo sacar factor común con el r cubo que yo tenía acá. R cubo, que multiplica entonces a 3 coseno cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta, y todo esto sobre
R cuadrado. Entonces, simplificando, esto sería igual a ¿qué? Al límite, cuando R tiende a 0, ¿de qué? De R, que multiplica a 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta, ¿verdad? Dime. Eso es 0, digo, porque es R por dos funciones acotadas. Sí, porque esto es multiplicación y sumas de funciones acotadas, es decir, esto es acotado. Lo otro también es acotado, entonces es Y acotado. esto es una función que tiende a 0. Exacto. Entonces todo esto, como es la multiplicación de una función acotada por una función que tiende a 0, entonces todo esto es 0. Y yo me pregunto, ¿justamente 0 era la función evaluada en el punto? Sí, justamente la función evaluada en el punto era 0. Entonces, como sí se está cumpliendo que el límite de la función sea igual a la función evaluada en el punto, por lo tanto se dice que, por lo tanto, f de x, y es continua en el punto 0, 0. Ah, perfecto. Entonces ya tenemos ahí continuidad, simplemente para ir recordando. Entonces, si es continua en 0, 0, sí. Ahí ya te hubieras ganado 10 puntitos. Vamos a lo segundo, que me dice, bueno, una vez que ahora tú ya sabes que es continuo, yo quiero que tú me saques la derivada direccional, que a veces lo denotan con esta, lo ponen con esta notación, para toda dirección. Aquí hay un error de tipeo. Aquí es toda dirección no nula, por si acaso. Entonces te dice que saques la derivada direccional para toda dirección no nula. Ah, perfecto. Entonces venimos para acá. Yo vengo para acá. Y yo recuerdo que cuando yo necesito sacar una derivada direccional, yo necesito tres cositas. Es decir, cuando yo quiero sacar una derivada direccional, yo necesito siempre tener tres cosas en el bolsillo. Necesito tener una función, en este caso es una función de dos variables. Necesito tener un punto, que en este caso, donde me dice que saque esa derivada direccional en el 0, 0, y necesito tener una dirección. Pero en este caso no me están dando una dirección en particular, me dicen una dirección no nula U. Entonces, nosotros siempre podemos proponer, pues, nosotros ponemos una dirección en general, o sea, ponemos un vector que represente cualquier dirección. Entonces, usualmente cogemos coseno de teta, seno de teta, ¿verdad? Donde ese teta está entre 2pi y 0. ¿Por qué siempre cogemos este? Porque si yo le saco la norma de eso, la norma de ese vector de ahí, es un vector unitario, siempre, independientemente de cuál sea el valor de teta. Ah, entonces, por eso es el predilecto usarse, porque recordemos que la definición que nosotros vamos a usar, la que involucra el h, que te dice límite cuando h tiende a 0, esa solo se puede usar siempre que el vector de dirección sea unitario. Entonces nosotros ya con eso simplemente entonces digo, ah, perfecto, voy a sacar la derivada direccional de esta función en este punto en una dirección arbitraria cualquiera, es decir, representado por esa parte. Entonces yo digo, bueno, la derivada direccional de f en la dirección u en el punto 0, 0, entonces va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en el punto, en este caso 0, 0, más h que multiplica el vector director, es decir, coseno de teta, seno de teta, menos la función evaluada en el punto, en este caso 0, 0, y todo esto sobre h. Entonces, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí, si nosotros vemos, sería 0 más h por coseno de teta en la primera componente. Entonces sería f evaluada en h coseno de teta. Y de ahí en la segunda componente, aquí sería 0 más h por seno de teta, ¿verdad? Entonces tendríamos simplemente h seno de teta menos la función evaluada en 0,0 y todo esto sobre h. Ahora bien, la función evaluada en 0, 0, ¿a qué es? Nosotros ya hemos visto que de hecho, por eso usualmente piden continuidad. No, bueno, no es por eso, pero ya cuando uno está sacando a veces cosas de continuidad, estas cosas empiezan a salir en el proceso. Nosotros ya sabíamos del ejercicio del literal anterior, mejor dicho, que esto era 0. Entonces simplemente me quedo con el límite cuando h tiende a 0 de qué? De f, h coseno de teta, h seno de teta. Todo esto sobre h. Ahora bien, aquí, ¿qué representa este h coseno de teta y este h seno de teta? Esto va a venir a representar como que si fuera mi x de entrada y mi y de entrada. Ah, perfecto. Entonces, ahora bien, yo me pregunto, ¿qué parte de la función yo uso para evaluar esto? ¿Me va a entregar 0 o yo utilizo la parte de aquí arriba? Entonces, en este caso, como aquí es claro ver que h tiende a 0, como h tiende a 0, entonces este h coseno de teta
y este h seno de teta, como h tiende a 0, no necesariamente 0, entonces yo eso usualmente, de manera general, esos valores son diferentes de 0. Entonces, cuando yo tengo x el cuadrado, elevo 1 al cuadrado y elevo otro al cuadrado, entonces eso en general es diferente de 0, porque h tiende a 0, no necesariamente 0. Si es que es 0, pues ya está. Si es que es 0, ya bacán. Pero usualmente todos esos valores lo que trata de decir es que nosotros vamos a ir evaluando esa función a medida que los valores de h tienden a 0. Y entonces, ¿por medio de qué expresión lo hacemos? Por medio de esta de aquí. Entonces sería igual entonces, al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué expresión? Son para cuando los h tienden a 0. Entonces, por lo tanto, la expresión que usamos es 3 que multiplica a x. Pero nuestro x lo que está ingresando es h coseno de teta, ¿verdad? Al cuadrado por y, que es h seno de teta, ¿verdad? Menos y al cubo, que sería h seno de teta, todo esto al cubo. Todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado, que sería entonces h al cuadrado coseno al cuadrado de teta, más h al cuadrado seno al cuadrado de teta, y todo esto sobre esta h que ya teníamos aquí. Entonces simplemente operamos y vamos a ver qué nos queda. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Entonces aquí nos va a quedar en el numerador 3, aquí yo tengo h cuadrado con este h, se me hace h cubo, coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos h cubo, seno al cubo de teta, ¿verdad? Todo esto sobre, puedo sacar factor común h cuadrado, que me quedaría, y que queda multiplicado por coseno al cuadrado de teta, más seno al cuadrado de teta, ¿verdad? Y todo esto sobre h. Entonces, esta parte de aquí es la identidad pitagórica y se me hace 1. Entonces, seguimos por aquí. Esto es... Está arriba sobre h cúbica y... ¿Qué cosa? Queda 3 por h cubo. Bueno, puedes sacar h cúbica como factor común y ese h cuadrado que está con el otro h dividiendo, ese es h cúbica y creo que se elimina h cúbica, creo. Sí, perfecto. Este h cúbica sale como factor común, entonces tendrías 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta. Y este h cuadrado se multiplica con este h por propiedad extrema, multiplicación de extremos y medios, y esto se te va. Entonces simplemente te quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta. Ahora bien, como todo esto no depende ya de h, entonces todo esto vendría a representar una constante. Entonces, esa constante, el límite de una constante es la misma constante. Entonces, 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta. Entonces, esta sería la derivada direccional en la dirección u, en el punto 0,0. Ahora bien, yo me pregunto, ¿existe algún teta que yo le pueda dar para que esto falle? Por ejemplo, nosotros el miércoles vimos que, por ejemplo, cuando me quedaba denominador para 0, los tetas que hacían ese denominador 0, entonces esos tetas, esas mismos tetas me daban direcciones que no, para los cuales la derivada direccional no existía. En este caso yo me doy cuenta que tengo simplemente la suma de senos y cosenos y no tengo ningún problema, indiferentemente cuál sea la dirección que dé, es decir, cuál sea el teta que yo vaya a dar, aquí siempre voy a obtener un valor. Entonces, como no tengo problemas, se dice que todas las derivadas direccionales existen. Entonces, por lo tanto, se dice que f de x, y es derivable en el punto 0,0 y ya está. Entonces, yo una vez que ya vimos ese ejercicio, si tienes alguna dudita me avisas o si no vamos a hacer otro, ¿no? No, dale, sí lo entendí. Ya, perfecto. Vamos a ver el siguiente ejercicio que tiene ahí su cosita interesante. Vamos a ver. Entonces, date cuenta que aquí vimos un ejercicio, vamos notando cositas, un ejercicio que era una función continua y todas sus derivadas direccionales existían, porque luego nos vamos a ir preguntando relaciones entre que sea continua, derivable, diferencial. Entonces, aquí vamos a hacer un problemita número 2. Problema número 2. Entonces, aquí, bueno, esta función no recuerdo si vimos si era continua. Podemos hacerlo súper rapidito para ver si es continua. A ver, directamente esta función f de x, y es continua en ese punto 1, menos 2,
Si se cumple, pues ya sabemos que el límite cuando x, y tiende a 1, menos 2 de la función f de x, y se iguala a la función evaluada en 1, menos 2. Aquí rápidamente podemos ver que justamente cuando yo le entregue la función 1, menos 2 me entrega 0. Es decir, ese valor lo voy a anotar por aquí, f de x de 1, menos 2, si lo tengo y eso es 0. Entonces simplemente tengo que resolver ese límite. Entonces tendría el límite cuando x, y tiende a 1, menos 2. Cuando yo me voy acercando, ¿por qué punto? Porque ¿cuál es el comportamiento de la función cuando yo me voy acercando? Justamente en 1, menos 2 es 0, pero a mí me interesa para todo cuando yo me voy acercando a ese punto, es decir, se comporta por medio de esta expresión. La función va tomando valores por medio y se va comportando por medio de esta expresión. Entonces yo digo, ah, ya, perfecto, x menos 1, y más 2, todo esto sobre la raíz de x menos 1, y más 2. Entonces aquí yo me doy cuenta que puedo racionalizar, tendría x menos 1, y más 2, ¿verdad? Sobre la raíz de x menos 1 que multiplica a y más 2. Entonces tendríamos por aquí, déjame sigo por aquí, tendríamos el límite cuando x, y tiende a 1, menos 2, ¿verdad? Tendríamos x menos 1 por y más 2 que multiplica a la raíz de x menos 1 por y más 2. Racionalizando la parte de abajo nos queda x menos 1, y más 2. Entonces aquí podemos simplificar, esto con esto se va, esto con esto se va, y simplemente ¿qué nos quedó? El límite cuando x, y tiende a 1, menos 2 de la raíz de x menos 1 y y más 2. Y este límite se puede resolver sencillo porque si x tiende a 1 y y tiende a menos 2, esto es sencillo porque simplemente es un límite de evaluar. Sería la raíz de 1 menos 1 y menos 2 más 2. Es decir, sería el límite, la raíz de 0 y esto es igual a 0. Y yo me pregunto, ¿eso era justamente la función evaluada en el punto daba 0? Sí, lo tenía aquí. Entonces, perfecto. Entonces, como eso ocurre, por lo tanto, la función sí es continua. Por lo tanto, f de x, y es continua en el punto 1, menos 2. Entonces ahí no tenemos problema. Entonces, continuidad se cumplió. Ahora bien, lo segundo que nos pedían ver es si una función es derivable. No, pero nosotros cuando ya oímos que sea derivable, directamente lo que se nos viene a la mente es, ya, existencia de derivadas de todas las derivadas direccionales. Entonces, para ello, yo necesito tener de nuevo función, punto. A ver, la función la tengo, es justamente la que me da el ejercicio. El punto también lo tengo. Lo que no tengo es la dirección, entonces yo propongo la dirección, una dirección arbitraria que la propongo siempre como coseno de teta, seno de teta, con teta entre 2pi y 0. Perfecto, entonces ya tengo eso. Entonces de ahí que venimos, vamos a sacar la derivada direccional en cualquier dirección. Perfecto, entonces es la derivada direccional de f con respecto a la dirección u en el punto ¿cuál? En el punto 1, menos 2. ¿Esto qué sería por definición? El límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en el punto 1, menos 2 más h veces el vector director, es decir, coseno de teta, seno de teta, menos la función evaluada en el punto que es 1, menos 2. Todo esto sobre h. En este caso, la función evaluada en 1, menos 2 del ejercicio o del literal anterior ya sabíamos que daba 0. Perfecto. Y entonces simplemente nos vamos a quedar con el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De f, de nuevo, componente 1 más h por coseno de teta. Es decir, 1 más h coseno de teta, coma. Aquí, menos 2 por h, digo, más h por seno de teta. Es decir, menos 2 más h por seno de teta. Y todo esto sobre h. Perfecto. Entonces, aquí como aquí yo tengo h tiende a 0, no necesariamente 0, es decir, ni siquiera me interesa que tome el valor 0, simple, son todos los valores, yo estoy tomando el límite cuando h tiende a 0, entonces aquí yo tendría 1 más h coseno de teta y menos 2 más h seno de teta. Entonces, como ese h no necesariamente tiene que ser 0, entonces yo voy a calcular ese límite por medio de esta expresión. Perfecto. Entonces, de nuevo, cuando yo le estoy diciendo esto a la función, lo que le estoy diciendo, yo te entrego esto como x, es decir, esto te voy a entregar como x y esto es lo que te voy a entregar como y. Perfecto. Entonces,
Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De x, que en este caso sería 1 más h coseno de teta menos 1. Por y más 2 sería y, que es menos 2 más h seno de teta más 2. Y todo esto sobre la raíz pues de lo mismo, ¿no? 1 más h coseno de teta menos 1, que multiplica menos 2 más h seno de teta más 2. Entonces aquí, qué bonito. Este 1 se va con este 1, este menos 2 se va con este 2, este 1 se va con este menos 1 y este 2 se va con con el menos 2. Entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? De lo siguiente. Entonces tendríamos h coseno de teta que multiplica a h seno de teta y todo esto sobre la raíz de lo mismo. H coseno de teta que multiplica a h seno de teta. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Yo voy a racionalizar para hacerme la vida más sencilla. Entonces tendría h coseno de teta que multiplica a h seno de teta. Todo esto sobre la raíz de h coseno de teta que multiplica la raíz de h seno de teta. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, racionalizando. Vamos a meter el carro. Espérenme un segundito. Ya, un segundito. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Todo esto sobre h. Entonces aquí me va a quedar h coseno de teta, h seno de teta, ¿verdad? Todo esto aquí al racionalizar, la raíz se me va y me va a quedar entonces h coseno de teta por h seno de teta por la raíz de h coseno de teta por la raíz de h seno de teta, ¿verdad? Entonces, esto se me va, esto se me va, esto se me va, esto se me va, y esto va a ser entonces igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? En este caso, fíjate, si yo multiplico este h con este h, me quedaría entonces la raíz de h al cuadrado coseno de teta, seno de teta, y todo eso sobre h. Ahora bien, yo puedo separar esto y me voy a dar cuenta que la raíz de h al cuadrado, eso es valor absoluto. Entonces yo tendría el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De valor absoluto de h que multiplica la raíz de coseno de teta, seno de teta y todo esto sobre h. Y aquí tengo un problema. Fijémonos por qué. Porque si es que obviamente yo para poder evaluar ese límite, nosotros de cálculo de una variable tenemos que recordar que esto, ¿qué es lo que hago? Lo hago para el límite cuando h tiende a por derecha, o sea, por lo que hago los límites laterales. Entonces tendría h tiende a 0, pero por derecha. Entonces esto es el valor absoluto, como tiendo por valores positivos, es el mismo, sería h sobre h, que multiplica la raíz de coseno de teta, seno de teta. Entonces esto se me va y simplemente me quedaría la raíz de coseno de teta, seno de teta. Ahora bien, si es que yo tiendo a valores de 0, pero por la izquierda, entonces como estoy teniendo valores de valor al 0, pero por izquierda, entonces este valor absoluto me queda menos h sobre h, que multiplica la raíz de coseno de teta, seno de teta. Entonces esto me quedaría entonces menos 1 menos la raíz de coseno de teta, seno de teta. Entonces un límite me da más raíz de coseno de teta, seno de teta, y acá me da menos raíz de coseno de teta, seno de teta. Y obviamente van a haber valores donde aquí yo pongo, o si aquí yo pongo un determinado ángulo y acá otro, o sea, yo tengo, lo que trato de decir es que yo puedo poner un ángulo ahí tal que al momento de llegar a este punto me va a quedar, por ejemplo, de un lado, imagínate que me quede, yo qué sé, menos 3 y en el otro me quede 3. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar con este límite? Este límite no existe para todas las direcciones. Porque si yo doy un teta tal que aquí este valor, por ejemplo, aquí me quede 3 y aquí me quede menos 3 por este símbolo, por este signo de aquí, entonces la derivada direccional en esa dirección no existe porque los límites laterales no son iguales. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, entonces no existe la función, entonces por lo tanto la función f de x no es derivable porque van a haber direcciones, la función no es derivable en
0,0. Ahora bien, la pregunta sería, bueno, si no es derivable, ¿en qué direcciones sí podría existir la derivada direccional? Entonces, la derivada direccional va a existir siempre que el límite lateral sea, siempre que los límites laterales sean iguales, es decir, cuando la función, ya nosotros sabemos que no es derivable, pero yo me pregunto ¿en qué direcciones sí lo va a hacer? O sea, ¿en qué dirección sí va a existir la derivada direccional? Y eso va a ser siempre que este límite de aquí sea igual al de acá. Ah, perfecto, entonces tendría coseno de teta, seno de teta, tiene que ser igual a menos coseno de teta, seno de teta. Entonces paso menos esta raíz al otro lado y tendría sumando 2 coseno de teta, seno de teta, esto es igual a 0. Puedo pasar ese 2 a dividir y elevar a ambos lados al cuadrado y tendría entonces coseno de teta, seno de teta, igual a 0. Ah, perfecto. Entonces, la multiplicación de dos cosas es igual a 0 si es que coseno de teta es igual a 0 o seno de teta es igual a 0. Yo me pregunto, por eso es importante decir como al principio, entre 0 y 2pi, ¿en qué valores el coseno se hace 0? Ah, el coseno se hace 0 cuando teta toma el valor o bien de pi medios o bien de 3 pi medios. Ahora bien, el seno entre 0 y 2 pi, ¿dónde se hace 0? Ah, se hace en el valor de 0 y pi. En esos valores de ahí el seno se hace 0. Entonces, por lo tanto, como en estos valores de aquí cumple que esto se haga 0 y por lo tanto estas dos cositas van a ser iguales, entonces solo en esas direcciones, es decir, solo tomando estos valores de teta, pi medios, 0, 3 pi medios y pi, solo en estas direcciones de aquí, la función, las derivadas direccionales existen. Para cualquier otra dirección va a pasar la cosa que me va a quedar los límites laterales diferentes y ya ahí directamente la función no es derivable. ¿Por qué decimos que la función no es derivable? Porque en toda dirección no existían las derivadas, solo existían para esas direcciones en específico, para cuando yo tomo teta, pi medios, 0, 3 pi medios y pi. Decir 0, 2 pi también es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso simplemente puse eso. ¿Quedó clara este ejercicio de aquí? Entonces, date cuenta que obtuvimos una función que es continua, pero no es derivable, porque únicamente para 4 direcciones existen las derivadas direccionales y de ahí para cualquier otra dirección no existía. Sí, sí quedó clara esa partecita de ahí. Hasta eso. Ahora sí, perfecto. Regálame un minutito que tengo una cosita que hacer. Solo voy a guardar una cosita. Ya regreso.
Ahora sí, disculpa la interrupción. Ahora sí, disculpa que estaba guardando el carro. Entonces, bueno, ya entonces, ¿por qué quería mostrar este ejemplo en particular? Porque aquí nos dimos cuenta de que hay situaciones en las que la función no es derivable, no, es decir, no existen todas las derivadas direccionales, pero sí va a existir para algunas cuantas. ¿Y por qué en específico menciono esto? Una cosita, ¿ya me escuchas de nuevo? Sí, brother, dale, no. Ya, perfecto, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio de la lección, o sea, este del semestre pasado es fresquito, pero es súper interesante porque aquí no me preguntaba si la función era derivable, me preguntaba dónde es derivable, o sea, dónde las derivadas direccionales van a existir. Esta de aquí, muy interesante, de hecho, vamos a ver. Entonces, aquí me están dando una de estas funciones medias así que yo les mencionaba que eran rarillas. Date cuenta, 40 puntos de una lección este problema. Aquí, problema número 3. Problema número 3. Entonces vamos a ver, me dice primero dos cositas. Considere esta función que me la dan como x menos y más 1 para cuando el producto de las dos coordenadas que yo ingreso, sea mayor o igual que 0, o y menos x menos 1 para cuando el producto de las coordenadas que yo ingreso aquí sea menor que 0. Entonces aquí me están preguntando dos cosas a tener en consideración. Me dice, bueno, ¿en qué puntitos de aquí, en qué puntos la función es continua? Lo primero que me preguntan. Y lo segundo me van a preguntar, en qué cuadrantes existen las derivadas direccionales? Entonces, ¿yo cómo puedo ver eso? Entonces, lo primerito que vamos a analizar siempre cuando estos ejercicios vienen como en combo, ¿no? Entonces, aquí en este caso me dicen qué puntos es continuo. Vamos a analizar esto pues para ver cómo es que se analiza en un ejercicio de elección y cómo podemos directamente relacionarlo con el resto de cosas de acá. Entonces, lo primerito, para aquí de tratar de manera súper sencilla, es que como les dije, siempre se van a ir aquí a la frontera, porque dense cuenta aquí, cuando el producto sea mayor o igual que 0, lo evalúan de esta manera, y cuando es el producto de los dos números menor que 0, lo evalúan de esta. Entonces yo me vengo aquí en mi planito, siempre me va a ayudar, yo tengo X y Y, ¿verdad? Entonces aquí, cuando el producto, dense cuenta, cuando el producto de dos cosas, cuando el producto de, cuando el producto aquí de dos cosas de x por y es mayor o igual que 0. Cuando las dos, es decir, cuando x es mayor o igual que 0 y y es mayor o igual que 0, o cuando ambas son negativas, es decir, x es menor que 0 y y es menor o igual que 0. Entonces, los puntos tal que x es mayor que 0 y y es mayor o igual que 0 son todos los puntos del primer cuadrante. Todos los puntos del primer cuadrante cumplen con esta parte de aquí. Y además, todos los puntos que están en el tercer cuadrante, donde x es negativo y y es negativo, pero como ambos son negativos, su producto es negativo por negativo, positivo. Entonces, tengo todo este cuadrante de acá. Lo voy a pintar, ¿verdad? Entonces, vengo para acá, y me ubico. Entonces yo digo, bueno, entonces lo que está pintado en amarillo entonces va a corresponder qué función para cuando yo tenga un punto aquí, por ejemplo, yo le doy un punto aquí, x sub 0 y y sub 0, como ambas son coordenadas positivas, o sea, cada componente es positivo, obviamente su producto va a ser positivo, y entonces, ¿cómo se comporta o cómo se va a comportar la función por medio de x menos y más 1? Es decir, aquí reina x menos y más 1, y aquí reina x menos y más 1, ¿verdad? Incluido obviamente ¿qué? Incluido los ejes. ¿Por qué? Porque obviamente dicen x mayor o igual que 0. Entonces también incluyen los valores de aquí, de los bordes. Ahora bien, vámonos al otro extremo. Me dicen aquí cuando x menos y es menor que 0. Cuando el producto de dos números es menor que 0. En este caso cuando tienen cuando uno es positivo y uno es negativo. ¿Y dónde se da esos casos? Aquí, pues en el segundo y cuarto cuadrante, porque aquí el y es positivo, pero el x es negativo, y en cambio acá el x es positivo, pero el y es negativo. Entonces, en este caso, ¿qué función es la que reina? La función que va a reinar es y menos x menos 1. Yo digo, perfecto. Ahora bien, aquí es súper sencillo darnos cuenta de lo siguiente. Esta funcioncita de aquí en sí es un plano, y los planos son cosas continuas. Es decir, en cualquier punto que yo tome por aquí, dentro de la región amarilla, aquí esto es continuo. ¿Por qué? Porque es un plano continuo. Acá también va a ser continuo.
Acá también va a ser continuo porque este de aquí, y menos x menos 1, también es un plano. Acá, esto también es continuo. Ahora bien, ¿dónde entonces, si nos damos cuenta, podrían existir problemas? Podrían existir problemas justamente en los puntos donde se choquen ambos planos. Porque dense cuenta que yo voy a tener plano, plano, pero acá tengo otro plano, otro plano. Entonces, ¿dónde puedo tener problemas? Justamente en los puntos donde yo digo, en donde se van a empatar los planos. Entonces, yo digo, ¿cuál es ese aspecto a tomar en consideración? ¿Dónde se puede haber discontinuidades? Justamente aquí, en los ejes. Ah, perfecto. Entonces, yo me voy a fijar. Entonces, aquí voy a analizar dónde la función en cualquier punto de esta manera. Por ejemplo, yo puedo coger un punto, de hecho lo voy a poner en otro color. Yo puedo coger un punto de manera arbitraria. Aquí, por ejemplo, el punto A,0, que puede ser cualquier punto aquí. Y aquí voy a coger otro punto arbitrario que sea un 0,B. Entonces yo me pregunto, ¿cuál debe ser el valor que debe tomar A para yo saber que ahí, para poder determinar que ahí la función es continua? Entonces yo digo, bueno, dense cuenta que yo estoy tomando un A,0 arbitrario, si yo no sé cuál es, y justamente es el que yo quiero ver, dónde esa función sí es continua. Entonces digo, bueno, yo tengo aquí, yo me voy a preguntar, f de x, y es continuo en un punto arbitrario, es decir, en el punto de frontera, en A,0. Entonces, ¿cómo yo sé si eso se cumple? Ah, bueno, la función es continua, la va a ser continua si es que el límite, cuando x, y tienda a A,0, de la función f de x, y sea igual a la función evaluada en el punto A,0. Entonces, ¿qué es lo primero que verificamos? Que la función está definida en A,0, si no, no tiene sentido lo que yo estoy diciendo aquí. Entonces, en este caso, yo ¿qué le entrego mi funcioncita? Yo le voy a entregar A,0. Entonces, yo me vengo y verifico aquí. Yo tendría A por 0. ¿Esto es mayor o igual que 0? 0 es mayor o igual que 0, sí. Entonces utilizo la primera parte de aquí. Lo que recibía como x, entonces era A menos lo que recibía como y era 0 más 1. Entonces, A más 1 sería la función hablada en el punto. Ah, perfecto. Ahora bien, pero yo me doy cuenta que si yo me voy acercando aquí, yo me voy acercando a este punto, yo lo puedo hacer por dos regiones. Yo lo puedo hacer por esta que yo he pintado en amarillo o por la que yo he pintado en verde. Yo me puedo acercar al punto por cualquiera de esos dos conjuntos de puntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es ver si es que... Ay, un segundito, que me está llamando mi abuelito. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que siempre se verifica es, yo me pregunto, a ver, si me acerco por un lado, el límite, yo debo tener un límite, y si me acerco por el otro, yo debería tener el mismo límite, y además ese límite, ambos, como son iguales, debería ser igual a la función hablada en el punto, es decir, independientemente por donde yo me acerque, el límite debe ser el mismo, y a su vez debería ser igual a la función hablada en el punto. Ah, perfecto, entonces primero lo hacemos por la parte de amarillita, entonces yo tendría el límite cuando x, y tiende a A,0, ¿verdad? Como me estoy acercando por la parte amarilla, es decir, por esta parte aquí, por la partecita de los puntos amarillos, la función que reina ahí es x menos y más 1. Ah, perfecto. X menos y más 1. Y simplemente esto es un límite sencillito de sacar, porque simplemente uno coge y yo tengo aquí que x tiende a y que y tiende a 0. Entonces aquí x tiende a menos y que tiende a 0 más 1. Y esto justamente es igual a más 1 y esto es igual a la función hablada en el punto. A, 0. Perfecto. Entonces, en este caso, cuando yo me acerco por los puntos amarillos, se cumple la continuidad. Vamos a ver si se cumple también si me acerco por el otro lado. Entonces, uy, no te muevas. Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo me acerco por el otro lado? Ahora yo me voy a acercar el límite cuando x, y tiende a 0, pero por los puntos que yo he puesto en verdecito, es decir, por los que yo he puesto aquí. ¿Verdad? Y en este conjunto de puntos, cuando yo me acerco por los puntos, ¿qué función está reinando? Y menos x menos 1, es decir, y menos x menos 1. Y de nuevo, esto es una función que sale sencillito si yo sé que x tiende a y yo sé que y tiende a 0. Simplemente es de evaluar. Entonces me va a quedar 0 menos a menos 1. Ya, perfecto.
Y eso debe ser igual a la función evaluada en el punto, que es a más 1. Ah, perfecto. Entonces aquí dense cuenta, se me va a generar una ecuación. De hecho, lo voy a separar un poquito. Lo voy a separar un poquito para que quede claro. A ver, aquí era 0 menos, aquí 0 menos a menos 1. Entonces esto era menos a menos 1. Esto es el valor del límite. Pero ese valor del límite debe ser igual a la función evaluada en el punto, a, 0. Y esto era a más 1. Entonces, estas dos cositas de aquí, para que esta función sea continua, se deben cumplir. Es decir, menos a menos 1 debe ser igual a más 1. Ah, perfecto. Entonces, puedo pasar esto al otro lado y tendría 2a más 2 más 2 igual a 0. ¿De dónde entonces, si despejo, tendría que a es igual a menos 1? Entonces, el punto de la forma, recordemos que yo había puesto un punto de la forma arbitraria que pertenecía al eje X. El punto que yo había dicho que era arbitrario, donde la función sí va a ser continua, va a ser cuando ese valor de a sea exactamente menos 1. Entonces, el punto del eje, de todos los puntos que yo puedo tomar, de todos los puntos que yo podía tomar en el eje X, el único donde sí va a haber continuidad es en el punto 1,0. Y directamente, si tú estás, digo, en el punto menos 1, aquí, en el punto, bueno, aquí no se ve gráficamente, pero porque lo habían puesto de manera arbitraria, pero el punto que pertenece al eje X, donde la función es continua, va a ser en el punto menos 1,0. Ah, perfecto. Y yo directamente aquí, si es que yo estoy haciendo esto, pues ya puedo ir sospechando que aquí no, esto no puede ser, pero puede ser bien este que, bueno, de hecho aquí, si uno está desesperado haciendo esto, directamente se puede dar cuenta que el único punto aquí es el menos 1,0. Aquí está el menos 1,0 y ahí ya no está. Pero vamos a ver si es que es consistente la respuesta. Entonces, por el momento nos inclinamos por la respuesta C. Entonces, pero, ¿qué hemos analizado? Aquí es continuo, continuo, aquí también continuo y acá continuo. Estábamos ahora, analizamos el eje X, simplemente ahora nos falta analizar el eje Y, que para eso, ¿qué era que hacíamos? Tomábamos aquí un punto arbitrario, ¿verdad? Un punto que le llamamos 0,b, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, voy a tomar un punto 0,b y me pregunto, ¿cuál debe ser el valor que debe tomar b para que esa función sea continua? Entonces yo me pregunto, f de x, y es continua en el punto 0,b. Entonces, para que eso se cumpla, ¿qué debe pasar? Que el límite cuando x, y tiende a 0,b debe ser de la función, debe ser igual a la función evaluada en el punto 0,b. Pero para eso, obviamente, yo necesito primero saber cuál es la función 0,b. O sea, si está definida. Entonces, para eso decimos, bueno, yo le voy a entregar, entonces ahora, ¿qué le voy a entregar a mi función? Le voy a entregar aquí, le voy a entregar el valor aquí de 0,b. Entonces yo vengo para acá. Me quedaría 0 por b. Esto es mayor o igual que 0. Es decir, 0 es mayor o igual que 0. Sí, entonces utilizo esta expresión. Que en este caso lo que recibo como x es 0 menos b más 1. Entonces me quedaría que la función evaluada en 0,b sería menos b más 1. ¿Verdad? Esto sería menos b más 1. Y ahora bien, simplemente tengo que verificar que se cumplan los límites. Pero para eso yo me doy cuenta aquí que yo de nuevo me puedo acercar por dos lados. Me puedo acercar por lo que está en amarillito de este lado o me puedo acercar por lo que está en verde acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El mismo análisis. Independientemente por donde yo me acerque, la cosa debe funcionar para la continuidad. Entonces, vengo para acá. Yo digo, bueno, si me acerco por un lado, yo tengo el límite cuando x, y tiende a 0, menos b, de cuál uno era, acercándome supongamos, por el lado amarillo, es ¿qué función utilizamos? X menos y más 1. Ah, perfecto. Entonces es x menos y más 1. Entonces, si nosotros evaluamos, en este caso, como x tiende a 0 y b tiende a y, entonces nos quedaría 0 menos b más 1. Y nos dimos cuenta que justamente eso es igual a la función evaluada en el punto. Entonces, aquí no hay problema, aquí check. Ahora verificamos si yo me acerco por los puntos de la región verde, es decir, el límite cuando yo me voy a acercar, el límite cuando x, y tiende a 0, b, pero por los puntos de la región verde, que es cuando y es menor que x y esto es menor que 1. Ah, perfecto. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Esto es sencillo, simplemente x tiende a 0 y y tiende a b. Entonces, aquí me va a quedar b,
b menos 1, ¿verdad? b menos 1, ya, me queda ese límite, me queda b menos 1, pero eso debe ser igual a la función evaluada en 0, b, que eso es menos b más 1, es decir, estas dos cositas de aquí deben ser iguales para que la función sea continua. Entonces aquí tengo b menos 1 igual a menos b más 1, que es despejando, entonces aquí me quedaría 2b menos 2, esto es igual a 0, de donde b es igual a 1. Entonces, los puntos de la forma 0, b, donde la función es continua, se van a dar cuando yo tome el valor de b, de b1. Entonces, tendría el punto 0, 1. Ah, perfecto. Entonces, la función finalmente, la función donde la cosa es continua es todos los cuadrantes sin incluir los ejes, y de los ejes únicamente incluyendo el punto 0, 1, aquí, el punto 0, 0, 1 y el punto del otro eje que realmente es este que está aquí, que es el punto menos 1, 0. Entonces vengo para acá y digo, ¿qué respuesta tiene eso? Aquí me dice, aquí justamente por la C que nos inclinamos, F si es continua, aquí en todos los puntos, pues de los cuadrantes sin incluir los ejes, es decir, cuando X es diferente y cuando X es diferente de 0 y Y es diferente de 0, que significan son todos los puntos de los cuatro cuadrantes sin incluir los ejes, unido con los puntos de los ejes donde sí es continuo, que justamente era el punto menos 1, 0 y el punto 0, 1. Ah, perfecto. Entonces ya con eso ya tenemos la mitad de la respuesta. Entonces ya ahí nos hubiéramos ganado yo qué sé, unos 20 puntos. Ya, 20 puntitos. Perfecto. Ahora bien, vámonos para acá. Dice, ¿en qué cuadrantes existen las derivadas direccionales? Que eso es lo que justamente ahorita queremos ver. Entonces venimos para acá. Yo digo, a ver, vengo para acá. Y de nuevo voy a poner aquí el ejercicio para centrarnos. Entonces yo vengo para acá y yo digo, bueno, ¿en qué cuadrantes necesitan? Y siempre que yo hable de derivadas direccionales, yo siempre tengo que tener tres cosas en mente. De nuevo, la función f de x, y, el punto. A ver, mi función en este caso es la que me están dando aquí. El punto me están diciendo en el origen, 0, 0. En este caso, como me están preguntando en qué cuadrantes, o sea, me están diciendo en qué direcciones va a existir la derivada direccional, yo digo, bueno, propongo una derivada, yo qué sé, de manera general, coseno de teta, seno de teta. De nuevo, donde teta va entre 2pi y 0. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? Simplemente entonces hago la definición de derivada direccional. La derivada direccional o sea, la derivada direccional de f con respecto a la dirección u en el punto 0, 0, por definición, ¿a qué es igual? Al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en 0, 0 más h por coseno de teta, seno de teta, menos la función evaluada en el punto 0, 0 y todo esto sobre h. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué? En este caso me quedaría la función aquí. 0 más h por coseno de teta, que simplemente me queda h coseno de teta, coma. 0 más h por seno de teta, ¿verdad? Que sería h seno de teta. Menos la función evaluada en el punto sobre h. Ahora bien, nosotros venimos y decimos, bueno, yo le voy a entregar a la función el valor de 0, 0. Entonces venimos y decimos 0 por 0, ¿esto es mayor o igual que 0? Sí. Ah, entonces yo cojo y lo evalúo por medio de esta expresión. Sería 0 menos 0 más 1. Entonces, por lo tanto, el valor de la función evaluada en 0, 0 es que 1. Ah, perfecto. Y hacemos y pensamos de manera similar para acá. Entonces digo, yo tengo h coseno de teta, h seno de teta. Es decir, ¿qué es lo que va a recibir mi función? Va a recibir aquí h coseno de teta, h seno de teta. Y ahí es donde yo voy a empezar a ver ciertas cositas. Vamos a ver. Déjenme bajar un poquito. Entonces esto me va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De f, h coseno de teta, h seno de teta, menos 1 y todo esto sobre h. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que yo tengo que venir y verificar. Entonces yo tendría h coseno de teta, h seno de teta. Esto es, yo me pregunto, ¿esto es mayor o igual que 0? En este caso, h por h me quedaría h cuadrado, que es coseno de teta, seno de teta, mayor o igual que 0. Para mí simplemente me va a interesar, en este caso como h cuadrado es positivo, simplemente digo, bueno, me interesa coseno de teta, seno de teta mayor o igual que 0. Entonces, fíjate en lo siguiente.
Esto, yo voy a utilizar entonces, esa es la función, por eso siempre la pregunta que uno se hace, ¿qué función utilizo aquí? Es sencillo cuando solo tengo una, pero en este caso tengo esta aquí arribita y esta acá abajo. Entonces yo me pregunto, ¿qué valores de teta yo debo tener aquí para que la multiplicación del seno de teta por el coseno de teta sea mayor que cero y por lo tanto yo usar esta parte de aquí? Ahora bien, pero yo tengo otro caso también. Cuando yo tenga h coseno de teta por h seno de teta menor que cero. H cuadrado coseno de teta seno de teta menor que cero. Es decir, coseno de teta por seno de teta menor que cero. Ah, perfecto. Entonces yo me pregunto, ¿para qué tetas que yo le dé aquí? ¿Para qué valor de teta que yo le dé aquí? El coseno de teta por el seno de teta sea menor que cero y que por lo tanto, sí, por lo tanto yo utilice esta expresión. Ah, perfecto. Entonces aquí tenemos que analizar de nuevo. La multiplicación de dos cosas, de aquí, de dos cositas es mayor que cero si es que ambas son positivas o ambas son negativas. Es decir, más por más o menos por menos. En este caso, ¿qué me estaría diciendo aquí? Entonces, este caso me quedaría cuando el coseno de teta es mayor o igual que cero y el seno de teta es mayor o igual que cero, o el coseno de teta es menor o igual que cero y el seno de teta es menor o igual que cero. Yo me pregunto, ¿en qué valores de teta esta condición se cumple? Entonces, para eso tenemos que recordar algo que nosotros más o menos sabíamos del pre, que es lo del famosísimo el todo sin tacos. Aquí todas las funciones son positivas, aquí solo el seno y su contrarrecíproca, aquí todo sin tag, aquí solo la tangente y su contrarrecíproca y el coseno, aquí. Todo, por eso es el todo sin tacos. Entonces aquí en este caso todas las funciones son positivas. Entonces aquí voy a tener el seno es positivo, sí. El coseno es positivo, sí. De acá, el seno es positivo, pero el coseno no. Ah, perfecto. Una cosita. Entonces, aquí, estas son las únicas donde el seno y el coseno son positivas. Aquí una es positiva, pero la otra no. Aquí ambas son negativas y aquí solo el coseno es positivo, pero el seno no. Entonces digo, perfecto. Entonces, los valores de teta que yo voy a tomar, en este caso, van a ser valores que van a estar entre 0 y pi medio. Entonces, para cualquier dirección que esté en el primer cuadrante, que cualquier valor de teta que yo dé, esto me va a dar positivo, esto me da positivo. Entonces yo digo, bueno, por lo menos ya estoy cubriendo esta condición. Ahora bien, ¿cuándo, en qué valores de teta, en este caso, ambas son negativas? Entonces, justamente lo acabo de mencionar. El cuadrante donde ambas son negativas, porque dense cuenta de que aquí la única positiva es la tangente y su contrarrecíproca. Entonces aquí tanto el seno como el coseno, aquí el seno de teta es menor que cero y el coseno de teta es menor que cero. Entonces, dense cuenta, ¿cuáles son los valores que teta que yo tengo aquí? Para que sean positivos, todo el primer cuadrante. Y para que sean negativos, todo el tercer cuadrante. Perfecto. Entonces, cuando yo tome valores de teta que estén entre el primero que esté en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, entonces, ¿cuál es la función que yo uso? La funcioncita que yo voy a usar es x menos 1 más 1. Entonces, vamos a restringirnos a ese caso. Cuando yo estoy ahorita en el primer y tercer cuadrante. Primer y tercer cuadrante. Entonces, la función que uso justamente es la que acabo de mencionar, x menos y más 1. Perfecto. Entonces, siempre aquí estoy bajo la suposición de que estoy cayendo estoy tomando los tetas tal que el seno y el coseno caigan entre el primer y el tercer cuadrante. Perfecto. Entonces yo tendría el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En este caso, recuerden que esto es lo que viene a entrar como x. Esto es lo que viene a entrar como y. ¿Verdad? Entonces tendríamos que h coseno de teta menos h seno de teta, ¿verdad? Más 1 aquí, menos este 1 que teníamos aquí, todo esto sobre h. Entonces, este aquí, este más con este menos se me va, de nuevo, y aquí este h se simplifica con este h y simplemente me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 del coseno de teta menos seno de teta, que simplemente sería una constante que es coseno de teta menos seno de teta, y dense cuenta que ahí yo no tengo ningún problema. Coseno de teta y seno de teta me va a dar siempre un valor, yo no tengo divisiones para cero ni nada por el estilo. Entonces yo, perfecto. Entonces aquí, para todo valor para cuando el valor de teta esté esté en el primer cuadrante, para una dirección que esté en el primer cuadrante o bien en el tercer cuadrante,
existe la derivada direccional. Ahora la pregunta es si es que funcionaba acá. Vamos a ver. Este era el primer caso. ¿Cuál era el segundo caso? Aquí, primer caso, que lo acabamos de analizar. El segundo caso era cuando esta cosita eran negativas. Entonces, de nuevo, dos cosas son negativas cuando una es positiva y otra es negativa. Entonces, es cuando o bien el coseno es positivo y el seno es negativo, o la otra situación es cuando el coseno es negativo y el seno de teta positivo. Y de nuevo, esto es súper sencillo verlo. ¿Por qué? Porque esa situación se da aquí, en el segundo y cuarto cuadrante, porque aquí el seno es positivo, pero el coseno negativo. Y acá, en cambio, el coseno es positivo, pero el seno negativo. Ah, perfecto. Y bien, cuando yo estoy en estos cuadrantes de aquí, que yo estoy bajo esa condición, ¿verdad? Entonces, cuando la multiplicación de las dos cosas era menor que cero, que era que lo analizaban por una parte acá, que era cuando realmente caemos, ¿en dónde? En el segundo y cuarto cuadrante. Entonces, la expresión que yo uso es y menos x menos 1, la funcioncita que yo uso. Ah, perfecto. Entonces, el límite que nosotros teníamos aquí, el límite cuando h tiende a 0, de la función de h coseno de teta, h seno de teta, menos 1 sobre h, cuando el valor de teta, cuando el valor de la dirección cae entre el segundo y el cuarto cuadrante, entonces yo digo, ah, perfecto, entonces tengo el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? En este caso, la funcioncita, ¿cuál era? Déjenme recordar, aquí está, es y menos 1 menos y menos x menos 1. Recordemos, esto es lo que viene a representar mi y, esto mi x, entonces sería h seno de teta menos h coseno de teta menos 1 menos el 1 que ya tenía aquí sobre h. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que tendría el límite cuando h tiende a 0 y podemos ir dividiendo. Entonces aquí me quedaría seno de teta menos coseno de teta menos 2 sobre h. Y entonces aquí yo digo, bueno, esto es una constante, y aquí es donde tengo el problema, porque esto me va a quedar seno de teta, que es una constante, menos coseno de teta, que es una constante, menos el límite cuando h tiende a 0 de 2 sobre h. Y esta parte aquí, cuando h tiende a 0, esto se me va a infinito. Entonces, por lo tanto, este límite me quedaría infinito, es decir, no existe. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que la derivada direccional, siempre que yo esté, cuando yo tomaba direcciones entre el segundo y el cuarto cuadrante, entonces aquí no existía la derivada direccional, que fue lo que acabamos de encontrar. Mientras que cuando yo tomaba una dirección que estaba aquí, entre el primer y el tercer cuadrante, sí existía y era este valor. Ah, perfecto. Entonces ya encontramos todo lo que necesitábamos, que era lo que me preguntaban. Entonces, aquí me preguntan, y por eso era que específicamente me preguntaban los cuadrantes. Uno diría, pero ¿cómo yo sé el cuadrante? Eso sale a partir de esta deducción de cuándo es positivo y cuándo es negativo. Entonces, era continuo en esta parte de aquí y la derivada direccional existe efectivamente en el primer y tercer cuadrante. Entonces, esta era tu solución. Esto era lo que tú tenías que hacer, ya te hubieras ganado 40 puntos. ¿Quedó claro o alguna duda? Sí quedó clarito o tal vez alguna duda con respecto a eso. Eh, eh, sí, sí, otro nivel. Entonces, sí, y esto es un ejercicio de elección, fresquito, fue del anterior, la tomaron el anterior semestre. Por eso es que hay que tener en cuenta pues sí, cositas en particular, que uno tiene que analizar eh, cuándo es positivo, cuándo es negativo, si es que yo tomo tal dirección, existe o no existe la derivada direccional, y cuando tomo otra dirección, existe o no existe. Entonces, en este caso, por toda la deducción que acabamos de hacer, llegábamos a que era continuo en tales puntos y que en este caso solo existía la derivada direccional en el primer y tercer cuadrante. Entonces vamos ahora a hacer, una vez que ya hemos entendido, entonces dense cuenta que ya hemos visto de manera rápida si me dan las tres cosas, ¿cómo evaluar una derivada direccional? Si es que yo quiero ver si una función es derivable, doy un vector cualquiera. Si es que la función no es derivable, pero yo me pregunto dónde las derivadas direccionales sí existen, que fue más o menos lo que hicimos en el ejercicio anterior y en este de aquí. Entonces ya tenemos todos los tipos de variantes de este tipo de ejercicios. Entonces vamos a ver ahora algo que se conoce, y de hecho dame un segundito.
Oye, me tengo que salir. No, ya, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, entonces dejaría hasta aquí la ayuntía porque no me voy a quedar hablando solito. Igual, lo faltante que era derivadas parciales lo daría entonces a las 4 de la tarde, no hay ningún problema. Y los que las 4, perfecto, no hay ningún problema. A las 4 entonces sería el resto. Espero que te haya gustado los ejercicios hasta ahorita y muchas gracias por asistir. No, sí, estaban chéverísimos. Sobre todo el último que hiciste, estaba mortal, larguísimo.